Muchas gracias, profesor Antxustegi. Yo creo que ha sido una muy brillante exposición que a todos ha satisfecho. Y paso a presentar, es para mí un honor presentar a don Raúl César Cancio Fernández, que yo creo que es una de las voces más autorizadas del panorama jurídico español sobre el tema del que nos va a hablar. Cuestiones procesales en torno a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el acceso a la vía casacional y la recepción constitucional de sus sentencias en los ordenamientos jurídicos nacionales. Igualmente que dije con el profesor Antxustegi, yo me veo absolutamente incapaz ni de hacer exégesis ni sinopsis de lo que va a exponer el profesor Cancio, pero sí me suscitan unas dudas iniciales que, a modo de introducción, por supuesto respetando la soberanía expositiva del profesor Cancio, pues sí me gustaría poner encima de la mesa y sí le agradecería también, aunque sea por curiosidad intelectual, que en algún momento pues pudiera dar respuesta a ellas. El 10 de diciembre del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 4 de noviembre de 1950 se firma la Convención Europea de Derechos Humanos que crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Precisamente mañana va a cumplir 72 años de vida. Yo ahí me suscito una primera duda, que es quizás más desde un aspecto sustantivo que no el procedimental, que es el que creo que va a tocar usted, que sería hasta qué punto esa cercanía en el tiempo condiciona el convenio por parte de la Declaración de las Naciones Unidas. Esa sería una cuestión. Una segunda cuestión es que ya hablando del Tribunal Constitucional, hay dos fechas claves: 1979, la Ley Orgánica 2/79, 2007, la Ley Orgánica 6/2007, que modifica la Ley Orgánica primera. Tengo la impresión de que entre 1979 y 2007, esos años, 18 años, yo creo que hubo un aluvión de demandas ante el Tribunal Constitucional reclamando garantías de derechos fundamentales. Yo creo que ese aluvión, quizás muchas veces de demandas repetitivas, planteando un mismo tema que ya había sido juzgado por el Tribunal Constitucional, fue en detrimento del Tribunal Constitucional, provocando una cierta paralización y un atasco, en perjuicio de asuntos importantes para la convivencia nacional que estaban pendientes. Yo pregunto, ¿sucedió igual con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Una cuestión más. Yo creo que la litigiosidad española, de los litigantes españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es escasa o menor en relación con otros países europeos, tengo la impresión. No sé si estoy equivocado o no. Y además creo que las sentencias del tribunal respecto a vulneración de garantías en España no son muchas o no son muy graves. Si eso fuera así, en el supuesto de que eso fuera así, la pregunta sería, ¿por qué es? ¿Se debe a la eficacia de la justicia española, que, digamos, cierra ahí las aspiraciones de justicia del litigante? ¿O por el contrario es que el litigante español le da miedo o no confía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque lo ve lejos y lo ve caro? Bueno, son unas ciertas cuestiones que, como digo, someto a la autorizadísima voz de don Raúl César Cancio Fernández, de la Universidad Francisco Vitoria y de la UNED. Nuestro ponente de ahora es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 2003 forma parte del gabinete técnico en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo como letrado del mismo, siendo miembro de su grupo de análisis internacional, destino que compatibiliza con las funciones de analista en el equipo de análisis jurisprudencial del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Es relator de jurisprudencia en la Delegación Española de la Asociación de Consejos de Estado y Jurisdicciones Supremas Administrativas de la Unión Europea y observador independiente del European Law Institute. En julio de 2013 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y desde 2019 es patrono de la Fundación Pro Real Academia. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Avanzada Editorial,
del panel de expertos de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza, de Diálogo Atlántico del Instituto Franklin, del Comité Científico de la revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y codirector de la colección jurídica de la editorial Sindéresis. Cuenta con 15 libros editados como autor único, 40 colectivos y casi 500 artículos publicados en revistas especializadas. En cuanto a su labor docente, imparte anualmente el practicum de la Facultad de de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III. Es profesor tutor del Máster de Acceso a la Abogacía de la UNED. Profesor ponente invitado en el Centro del Universitario Cardenal Cisneros. Investigador en diversos proyectos en la Universidad de Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid y UNED, siendo ponente habitual en cursos y conferencias desarrolladas en el marco de los planes de formación del Ministerio de Justicia. Profesor Cancio, un honor para nosotros tenerle aquí y se lleva la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. El favor y las instituciones mías, me uno a los agradecimientos que al principio de esta jornada se han realizado a todos los organismos organizadores que han promovido esta jornada, este congreso, y muy especialmente quiero agradecer, como no, al profesor Lázaro, por un doble motivo. En primer lugar, lógicamente, por invitarme, y en segundo lugar, porque él, quizá de manera temeraria, audaz, podría decirse, insiste de una manera perseverante en hacerme intervenir en este tipo de eventos, que si ustedes ven el programa, realmente van a detectar que soy un elemento exótico en el escenario de los fundamentos filosóficos y jurídicos de los derechos humanos. Pero creo que, naturalmente, de estos filósofos, aquí también tenemos a un profesor Gómez García, que nos acompaña y que va a dar una ponencia posteriormente, que también me ha invitado a participar en las grandes libros y obras conjuntas de esta materia. Como digo, en el fondo de sus corazones, ellos saben que en un momento dado hay que tomar tierra. Y estos constructos jurídicos necesitan de alguna manera conectarse con la realidad. Y en el ámbito jurídico, desde luego, la realidad, lo más prosaico, lo más pedestre que hay son las sentencias y los autos. Una manera de conectar estos razonamientos, estas construcciones filosóficas con la aplicación del derecho. De esa manera que esos bornes sociales y jurídicos se conectan. Por eso, insisto, creo que es acentuadamente valiente por parte del profesor Lázaro llamar a sujetos de un perfil tan positivista como puedo ser yo, y que antes lo comentaba con el rector, la necesidad del momento de aterrizar toda esta doctrina en elementos concretos. Pero es que además, fíjense, cuando escuchaba al profesor Antxustegi, muchas de las conclusiones a las que he llegado desde perspectivas o desde prismas filosófico-políticos, yo voy a llegar a las mismas conclusiones desde una perspectiva jurisprudencial. Por lo tanto, no crean que estamos tan descaminados a la hora de converger perspectivas jurídicas sobre un tema muy concreto. ¿De qué les voy a hablar? Y voy a intentar ajustarme al tiempo que me han dado. Voy a hablar de dos cuestiones fundamentales, como ya ha anunciado el director de esta mesa. Cuestiones procesales que de alguna manera vinculan los derechos humanos con el derecho supranacional y las altas cortes o las cortes supremas en cada uno de los estados de la Unión. Dos bloques fundamentales para llegar a conclusiones, como digo, muy parecidas en algunos aspectos al ponente que me ha precedido. El primero de ellos es el acceso a la justicia como un derecho fundamental, cómo es revisado, cómo es examinado, en este caso, por órganos de naturaleza supranacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Queremos, o voy a intentar enfatizar, cómo el acceso a la justicia es uno de los elementos básicos en cuanto a la configuración del derecho a nivel europeo, y cómo voy a poner de manifiesto que precisamente en ocasiones la pretensión de una transferencia automática de los conceptos de derechos fundamentales a nivel supranacional y a nivel nacional puede generar antinomias entre lo que podemos entender que es el acceso a la justicia desde el punto de vista de los ordenamientos nacionales y lo que piensa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, y complementario con esta primera parte,
sería dar un paso más, es decir, analizar cómo se realiza la recepción por los ordenamientos nacionales de esa doctrina, de esa estructura, de esa malla de derechos fundamentales creados a nivel supranacional. Y ahí veremos como también una pretensión, un anhelo, lo que yo vengo a llamar una expansión indiscriminada de la tutela judicial, no efectiva, sino afectiva, puede llevar en ocasiones a poner en grave riesgo el sistema de garantías, precisamente. Y es un poco lo que hablaba el profesor Antxustegi de intentar convertir el deseo en derecho. Empezando por el primero de las cuestiones, y muy brevemente, porque no pretendo aburrirles con aspectos puramente rituales o procesalistas, sí hay que tener en cuenta que los mayores focos donde se detectan vulneraciones del derecho fundamental al acceso a la justicia se advierten precisamente en la búsqueda de los justiciables de alcanzar las últimas instancias jurisdiccionales. Es decir, casi siempre el problema de la vulneración del artículo 24 de la Constitución, de la justicia efectiva, o el 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos, que viene a ser una reproducción de nuestro artículo 24, es precisamente cuando se intenta acceder a las Cortes Supremas en vía casacional o a la manera que lo llamemos. En el derecho anglosajón puede ser el leave to appeal o puede ser el derecho a certiorari. En cualquier caso, intentar obtener una resolución en la última instancia. ¿Por qué? Porque en esa última instancia nos encontramos con que los criterios habitualmente reglados de acceso a la justicia que podemos encontrar en cualquiera de las instancias jurisdiccionales, primera instancia, apelación, cambian radicalmente cuando llegamos a las últimas instancias. Aquí ya el criterio reglado se cambia habitualmente y cada vez más en una tendencia a la aplicación de criterios de naturaleza discrecional. Por lo tanto, ahí sí que el ciudadano, el justiciable, se puede ver, puede sentir que se ha vulnerado su derecho al acceso a la justicia porque no hay una razón puramente fáctica, como ya puede ser la cuantía litigiosa. Oiga, si no supera los 30.000 euros no tiene derecho a la apelación. Aquí no. Aquí vamos a introducir sintagmas mucho más complejos. Interés casacional, trascendencia constitucional, certiorari, proyección constitucional de la materia que estamos tratando. En ocasiones aspectos inaprensibles y que el ciudadano entiende que se le ha vulnerado ese derecho al acceso de la justicia. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo ha analizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el acceso a la justicia? Pues lo ha hecho de una manera extremadamente amplia. En primer lugar, teniendo en cuenta algo que lo ha dicho siempre desde el año prácticamente 70, cuando empezó a tratar el tema del acceso a la justicia en Golden contra el Reino Unido, 21 de febrero del 75. Y es cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ningún caso puede ser un revisor de la soberana labor de escudriñar los contenidos de la demanda de los tribunales nacionales. Lo que va a examinar es si se ha vulnerado alguno de los preceptos contenidos en la Carta Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, Estrasburgo desde siempre ha tenido la clara distinción entre la labor que hacen los tribunales nacionales y su labor exegética y hermenéutica ulterior. Paralelamente, sin entrar tan solo de manera epidérmica, les comento que el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea viene también a coadyuvar en esta materia, aunque en un ámbito más comprimido y haciendo relación a la normativa procedente que uno de los Estados Unidos. Bien. El Tribunal Europeo, ¿cómo ha interpretado el acceso a la justicia? Pues lo ha hecho de una manera laxa, en el sentido de que no solo la vulneración se produce el artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos cuando se impide el acceso a la jurisdicción, sino también con una serie de elementos que podríamos decir coadyuvantes en ese propio derecho. Por ejemplo, principio de seguridad jurídica y confianza legítima. Cuando se vulnera alguno de esos principios, como por ejemplo una jurisprudencia contradictoria, estaríamos también generando una vulneración, una quiebra de ese principio de acceso a la justicia. No estamos hablando de una jurisprudencia monolítica, pero sí que cuando se modifique una determinada tendencia jurisprudencial tiene que ser adecuadamente y solventemente motivada. Podríamos detenernos durante toda la mañana en el siguiente de los principios que conecta directamente con el acceso a la justicia, y es la independencia y imparcialidad de los órganos jurisdiccionales. ¿Y cómo se traduce esa imparcialidad en el acceso a la justicia? Pues con un sistema de nombramientos de jueces adecuado. No quiero inventar
en estos momentos lo que es el nombramiento de jueces, la designación, el gravísimo problema que tiene el Tribunal Supremo con las vacantes, el Tribunal Superior de Justicia y las audiencias provinciales. Esto es una cuestión no puramente numérica. Aquí nos estamos encontrando que la escasez o la falta de las vacantes existentes en cada una de estas plazas jurisdiccionales va a generar una vulneración del acceso a la justicia a muchos ciudadanos que ven cómo su pretensión no va a ser resuelta en el tiempo previsto inicialmente. El principio de legalidad en cuanto a la composición del tribunal, su organización interna, eso también incide directamente en el acceso a la justicia. Y finalmente, lo más importante, los sistemas, los criterios de accesibilidad. Esos criterios de accesibilidad deben ser analizados tanto por Estrasburgo como por los ordenamientos nacionales partiendo de una premisa ineludible. Nos encontramos en vía casacional ante un recurso llamado, su naturaleza extraordinaria. Aquí no es un recurso plenario donde se vuelven a examinar otra vez las mismas cuestiones que se han visto en el proceso, sino que son unos recursos donde hay unas causas perfectamente identificadas y donde el aspecto formal no es un prurito, no es un prurito estético. Es una cuestión que parte y es elemental, es intrínseca al propio recurso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y aquí llego a la conclusión final. Pues nos hemos encontrado con doctrina en donde Estrasburgo ha considerado vulnerado el derecho al acceso a la justicia, el artículo 6, apelando a cuestiones formales cuando estamos en vía casacional. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Frida contra Ucrania, 8 de diciembre de 2016. Estima la reclamación deducida por vulneración del artículo, puesto que si bien las condiciones de admisibilidad de un recurso de casación pueden ser más estrictas que para un recurso ordinario, lo que les acabo de comentar, se trata de un recurso extraordinario, sin embargo, en el caso de autos, la inadmisión del recurso por las condiciones relativas a la forma del escrito adoleció de un formalismo excesivo. Esto es un oxímoron. En el vía casacional no puede haber formalismo excesivo, porque el formalismo forma parte, nunca mejor dicho, de la propia esencia del recurso. Pero eso es una cuestión, y lo siento decirlo, y un folio, creo, de filosofía jurídica y de hermenéutica es interesante. En ocasiones, los miembros del Tribunal Europeo de Estrasburgo no conocen lo que son el rito, la liturgia de este tipo de recursos extraordinarios y piensan que se pueden crear o se puede extender esa garantía de los derechos del ciudadano, del justiciable, a lugares donde en ningún caso está previsto legislativamente. Porque recuerden, no hay un derecho al recurso, por lo menos en España. Hay un derecho a la obtención de una resolución conforme a derecho. Pero el recurso es un instrumento de configuración legal. Es el legislador el que decide si es una providencia, cómo se resuelve, si es un auto, cuál es el contenido de su fundamentación. Por tanto, vean cómo nos encontramos luego una sentencia anterior del 29 de 2015, como es el célebre asunto Arribas-Antón, que es el que tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional se esgrime cuando hay este tipo de problemas, donde se dice claramente que los aspectos formales son intrínsecos a las resoluciones. Y por tanto, y lo dice además un tribunal como Estrasburgo, cuando si todos ustedes acuden a su página web para intentar presentar una demanda de protección o garantía de sus derechos, van a ver que les están exigiendo un formulario preestablecido, un tipo de letra, es decir, una serie de exigencias absolutamente exorbitantes si comparamos con las que estamos exigiendo en las leyes procesales nacionales. Por tanto, esa cuestión formal, y un poco para concluir esta primera parte, esa colisión entre vía casacional y aspectos formales es como digo, absolutamente inviable desde el punto de vista de un razonamiento jurídico, porque forma parte de ello. De ahí que intentar obtener lo que les comentaba yo jocosamente anteriormente, una tutela judicial afectiva por estas cuestiones es un delirio y además afecta directamente al propio sistema. Esto se incrementa acentuadamente si vemos el siguiente apartado que les quería comentar, y es las dificultades que envuelven a la interacción entre la doctrina de los derechos humanos y la red, la malla, la trama de derechos fundamentales que existen en los diversos ordenamientos jurídicos y en particular en nuestro país. Para ello voy a muy brevemente enfocar mi razonamiento sobre una sentencia del Tribunal Constitucional paradigmática, un arquetipo de lo que denunciaba el profesor Anchustre.
la búsqueda insaciable de la satisfacción de derechos inexistentes previamente y que se crean de la nada, con un peligro añadido, que no ha comentado él porque no tenía que hacerlo, pero lo hago yo desde el punto de vista jurisdiccional, la conversión de los órganos jurisdiccionales en creadores de derechos. Que en nuestro ordenamiento jurídico no está previsto. Eso en el common law es perfectamente viable, es otro sistema. Aquí no. Corremos el peligro de que a través de estos mecanismos, de estos razonamientos jurídicos, se crea derecho precisamente del inexistente, a través de la doctrina jurisprudencial. Un riesgo perfectamente evitable. La síntesis fáctica es muy breve. Mire, se trata de una mujer que está embarazada. Esto es una sentencia del año 16. Y lo más importante, la sentencia ya les anticipo, y no es ningún spoiler, la sentencia fue estimatoria, reconoció el amparo a esta mujer. Lo que pasa es que hubo dos votos particulares absolutamente extraordinarios desde mi punto de vista y que dan realce a esta sentencia. Como digo, se trata de una mujer que estaba embarazada y que se diagnostica una serie de poliformaciones en el feto con cromosomopatía de imposible viabilidad y se le somete a una interrupción del embarazo cuando el feto tenía 22 semanas de gestación y 362 gramos de peso. Esto ocurre en el País Vasco. En el País Vasco hay un protocolo administrativo extendible también a otras comunidades autónomas, en donde se establece que el tratamiento a efectos de legalización, entierro de restos humanos con, se llama concretamente entidad suficiente, se determina un criterio de 500 gramos o 180 días a efectos de autorización por parte de los órganos jurisdiccionales, licencias de enterramiento, incineración, etc. El matrimonio, la pareja, cuando solicita una ceremonia íntima para despedirse de lo que había sido su feto y por parte del Hospital del País Vasco se le deniega porque no cumplía con esos requisitos de peso y maduración que estaban establecidos legalmente. Ese feto producto de la intervención, que era inferior a los términos que les he comentado, tiene una denominación que son restos quirúrgicos y por tanto no están sometidos a las autorizaciones jurisdiccionales que les comento. Es más, hay un protocolo donde en ese tipo de restos quirúrgicos se ofrece a los familiares la posibilidad, estoy leyendo textualmente, de que los restos sean inhumanos o incinerados a cargo del hospital en el cementerio de la localidad en una fosa común. No satisfecha con esa respuesta, esta familia acude al juzgado de primera instancia de su localidad competente, solicita esa autorización, esa licencia de enterramiento necesaria para los supuestos que están previstos legalmente y es denegada. Esa resolución es confirmada por la audiencia provincial y acuden a amparo. Acuden a amparo entendiendo que se ha vulnerado, en primer lugar, el artículo 16 en cuanto a libertad ideológica y religiosa, el artículo 18 de nuestra Constitución prevé la intimidad familiar y el artículo 14 en cuanto a la igualdad. ¿Qué invoca en su demanda de amparo del Tribunal Constitucional? Invoca la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos precisamente, pero fíjense, la Carta Europea de Derechos Humanos contempla el respeto a la vida familiar, que no es lo mismo que la intimidad familiar, el respeto a la vida privada y familiar, en el artículo 8, y lo que hace el Tribunal Constitucional es establecer un nexo, un vínculo entre ese artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Humanos y nuestro artículo 18 de la intimidad familiar. Se arguyen dos sentencias muy célebres. Una es la Hadrich contra Suiza y la otra es Maric contra Croacia. En el primer supuesto, el hijo nace fallecido, solicitan los padres los restos mortales, en particular el derecho a decir el lugar, pero el hospital procede a deshacerse del feto sin conocimiento de los padres. Y en el segundo supuesto, aunque los padres se habían autorizado al hospital a deshacerse del resto también, de los restos humanos de este feto non nato, en este caso ellos autorizaron, pero posteriormente preguntaron al hospital y el hospital se negó a decirles dónde había sido el lugar de enterramiento. En ambos casos, Estrasburgo consideró vulnerado ese artículo 8 de esas familias, entendiendo que se había transgredido, quebrado su derecho a la protección de la intimidad y la vida familiar. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? En primer lugar, él, como ya la Constitucional no es tonto, dice, efectivamente, no disponemos
de una normativa que regule qué hacemos con los restos quirúrgicos inferiores a 500 gramos. No obstante, lo que hace es una identidad, vincula las sentencias de Estrasburgo, el artículo 8, lo traslada, lo transfiere, lo trasplanta directamente a nuestro ordenamiento, sin pasar por el tabliz del artículo 10 de nuestra Constitución, que exige una interpretación de los tratados internacionales conforme a nuestro ordenamiento. ¿Qué hace? Instala directamente. ¿Para qué? Para lograr dispensar esa garantía a esa familia que no había podido despedirse de sus restos quirúrgicos. Y lo hace intentando, como digo, dispensar una garantía que no está prevista legalmente. Y es ahí cuando precisamente en esa búsqueda de la satisfacción, en esa búsqueda de colmar el deseo perfectamente legítimo desde el punto de vista moral, eso es indiscutible, sin embargo no tenía anclaje en la estructura normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Y aunque el Constitucional estimó el recurso de amparo, como digo, hay dos votos particulares muy proteicos. El primero dice: al efectuarse así una indebida ampliación del ámbito protegido del artículo 18, olvidando que lo que el artículo establece es la obligación de interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los tratados internacionales. Y dice el segundo voto particular, en primer lugar, haciendo una valoración puramente fáctica, dice: es que en esas dos sentencias de Estrasburgo estamos hablando de cadáveres. En el supuesto español aún no. Es decir, no tenía esa consideración y, por tanto, no era susceptible de aplicarle el ordenamiento jurídico. Bueno, nos saltamos ese ordenamiento jurídico, hacemos un verdadero hecho creativo. Y aquí es donde entra el problema. El órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, pero para entendernos, el tribunal crea derecho de donde no lo hay. Y además está usurpando una capacidad que le corresponde exclusivamente a ese legislador. En conclusión, y ya para terminar, concurriendo, como les he dicho al principio, en alguno de los conclusiones de los razonamientos del profesor, la búsqueda de la satisfacción de derechos en ningún caso puede ir más allá de lo que los márgenes, de lo que las costuras de nuestro ordenamiento jurídico plantean. No por una cuestión ideológica, no por una cuestión más o menos tendente a una facción política u otra, sino porque estaríamos atentando contra lo que es más importante, los sistemas institucionales, la institución. La institución jurídica, la institución, los sistemas de garantías se basan en la solvencia, la prevención. Si no sabemos, ante la inexistencia de un derecho que luego puede ser creado por un órgano jurisdiccional a través de una interpretación absolutamente exorbitante, tanto del acceso a la justicia como de la protección del ciudadano del justiciable, estamos en la jungla, estamos en lo que nunca debe ser una sociedad, que es un conjunto de personas regidos por unas leyes y por unas instituciones. Muchísimas gracias.